Bueno, nos encontramos nuevamente en la cápsula. Hoy traemos un invitado que de pronto, Invitada. una invitada que de pronto las personas no hemos tenido nunca aquí en la cápsula, eh, un invitado progresista, ¿cierto? Y por primera vez, bueno, un candidato del Pacto Histórico. Bienvenida, Nailea, a la cápsula. Bienvenida. Gracias, Juan y Fabi. De verdad me siento muy contenta de estar aquí en este espacio, porque primero conozco a Juan hace muchos años. Admiro el trabajo que ha realizado desde lo digital. Ha sido una de las páginas que se ha posicionado en Santa Marta y en Magdalena por su trabajo digital orgánico, pero también porque habla muchos temas interesantes y creo que llegan a una población que es la población joven, juvenil, de la que hay que mantener informada de lo que ocurre en el país, en el departamento y en la ciudad. Bueno, gracias, Nailea, gracias por esas palabras. Y Nailea, aparte, digamos que de pronto los políticos están acostumbrados a que los espacios de entrevista sean como algo muy cuadriculado. La idea de nosotros es como conocer mucho más allá del candidato y de último dejamos la política, ¿cierto? Cuéntanos quién es Nailea, dónde nació, dónde estudió, a qué se dedicó durante su juventud, su colegio, su universidad. Cuéntanos Y un la poco de pregunta todo. del millón después, ¿por qué ahora la política? ¿Por qué ahora? Bueno, el ministerio de Jesús empezó a los 33 años, esa es la edad que tengo. Pero mira que lo que dices es curioso porque creo que todo lo que vivimos en nuestra vida hace parte de nuestro contexto, tanto socioeconómico, sociocultural, y eso nos permite tomar posiciones políticas. Y eso es como lo que me tiene a mí aquí hoy en día. Soy hija de un sindicalista del sector de servicios públicos, Miguel Barros. Mi papá fue víctima de la masacre laboral de Tele Santa Marta en el año 2003 bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y a mí eso me marcó muchísimo. ¿Por qué? Porque eso hizo un deterioro pues, en mi familia en la parte económica. Nosotros económicamente nos vimos muy afectados luego que mi papá quedó sin trabajo porque aparte él se había recién accidentado. Yo estudiaba en La Milagrosa, colegio privado, siempre fui muy consentida, por supuesto, soy la única mujer, mi papá me daba absolutamente todo. Y luego cuando empezamos a ver que a raíz de una decisión política y la vulneración de los derechos laborales, no de mi papá, sino de toda esa familia de Tele Santa Marta, más de 400 empleados y de todos los teleasociados, nosotros empezamos una lucha por la reivindicación de esos derechos. Entonces mi papá acostado en una cama, yo vi cuando llegó el sindicato, se declararon en fuero sindical y empezaron ellos con todas las marchas, las protestas, yendo pues a Bogotá, dándole poder a un abogado. Y yo veía a mi papá sufrir muchísimo porque muchos quedaron con las hipotecas de las casas, pagando unos carros, con sus hijos en el colegio, no teníamos para la matrícula. Pasamos años de crisis económica muy fuerte, pasamos mucha necesidad. Y yo seguí estudiando allí, bajo, no sé, digo, la misericordia de Dios, pero cuando yo llegué a décimo, yo decía, yo quiero que la gente conozca todo lo que ha pasado con esto, porque muchos lo aplaudieron, pero ¿qué pasa con los derechos de los trabajadores? Siempre han sido invisibilizados y los sindicatos siempre han sido perseguidos. Pero mi Sí. papá lo que ha hecho es alzar la voz por aquellos que no la tienen y sus compañeros lo que estaban eran buscando que esos padres y madres cabeza de hogar fueran reconocidos en sus derechos y que pues pudieran de pronto resarcir ese daño que fue una cosa abrupta, que tú llegues a tu trabajo y te encuentres un papel que diga empresa en liquidación, contáctate a tal número y no pudiste sacar ni la taza del café que tú tenías con la marquilla de la cara de tu familia, o sea, difícil. Entonces, eso a mí me marcó mucho. Empecé a mi papá a acompañarlo en todos los procesos sindicales y decidí estudiar comunicación social. Incluso porque me gustaba mucho, yo en el colegio, en La Milagrosa, estaba presentaba los eventos, estaba en la emisora comunitaria, escribía para el periódico y yo quería ser periodista. Entré a la Sergio Arboleda, privada también, de una línea bastante goda, y recuerdo yo tanto que en el 2011 yo hacía activismo a través de las redes sociales y por Twitter, ustedes saben. Y estaba yo en Twitter dándome la pela pues con todo el tema de la alcaldía de la Bogotá Humana de Petro y estaba también Carlos Caicedo acá lanzándose a la alcaldía de Santa Marta y yo súper activa y Gustavo Bolívar en ese tiempo me dijo, ven, hazte un curso de literatura conmigo, con un grupo de jóvenes, entonces estaba Mafe Carrascal, la actual representante de la Cámara por el Pacto, y porque no te organizas un debate de candidatos a la alcaldía de Santa Marta y yo pues estaba súper izquierdista en ese tiempo, leyendo Marx, leyendo Engel y yo, claro que sí, de una y empecé en ese proceso en la universidad, me hicieron un llamado de atención y me van a echar de aquí, yo mejor me quedo ¿Por quieta. qué? Así estaba en ese momento, estaba el tema bastante álgido, tú sabes cómo fue ese inicio de la alcaldía de Caicedo.
Y luego, yo estaba en danza, estaba en fútbol, eso me permitía un descuento en la Sergio, trabajaba en muchas cosas, daba clases de baile, trabajaba vendiendo maquillaje, protocolo, eventos, y eso me permitió sacar adelante mi universidad, pero fue muy duro. Yo decía, qué chévere sería poder estudiar de manera gratuita y accesible. Mi hermano en 2012 ganó una beca por ser de la Liga de Baloncesto cuando quedó campeón Magdalena, y nosotros nada más pagamos 93.000 pesos en la universidad Del del Magdalena. Magdalena. Estudió ingeniería ambiental allí gratuito y viajó también a Taiwán gratuito. Yo tengo pasaporte y yo necesitaba un pasaporte porque toda la vida me la he pasado trabajando, pero porque sostenía mi casa. Entonces tú dices, qué difícil en Colombia adquirir algo, ¿verdad? Y que todo lo que tú adquieres parece que fuera prestado, fuera robado, como dicen por ahí. Y sobre No, el todo si pobre eres robado. mujer, sobre todo si eres mujer, porque entonces parece que las mujeres somos las que menos podemos hacer cosas. Porque si estamos en un espacio de liderazgo, entonces porque alguien nos puso. O porque si estamos ejerciendo política es porque somos la mujer de, o la amante de, o porque se lo debemos a X o Y persona, y no porque tenemos de pronto la capacidad de poder ir ganando esos liderazgos. Y Y si eso es el lo que novio me medio tiene... tiene, entonces, así medio tenga, dicen que se lo montó el Y novio. vamos a ver que el novio es tronque tacaño y no te da nada. Y más bien es que Hay es, casos de casa, hay hay casos de casos de personas. todo, hay casos de todo. Pero eso es lo que me ha tenido acá en la Sergio Arboleda. Cuando me fui a graduar, hice una tesis de pregrado sobre historias de mujeres víctimas de violencia de género. Norma Vera me ayudó muchísimo, le debo mucho a ella, y eso me permitió empezar a incursionar en los activismos del feminismo, y de ahí empezamos como con ese trabajo. Y el arte y la cultura, que es el baile, que a mí me encanta, con la maestría lo empecé a formular, a trabajar en formulación de proyectos en concertación. Eso me permitió irme de acá, duré 2 años en el Huila, fui coordinadora y gestora de proyectos allá, en el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, y me hice muchas relaciones en el ministerio. Entonces de ahí empecé a asesorar a gestores culturales en eso. Mi tesis de maestría fue aquí en La Revuelta, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hicimos un proyecto social divino con muchos profesores de aquí. Entonces empecé como en eso, en la labor social, desde lo que a mí me gusta, el tema del Ok. feminismo y el tema del arte y la cultura. Allá formamos más de 100 niños, enseñamos a tocar instrumentos, a bailar, a pintar, y todo enfocado en el tema de la cultura de paz. Entonces eso es lo que me ayudó como a abrirme espacios en lo social, y lo que pues también creo que me impulsó también a que hoy tengamos esta candidatura a Cámara, porque creemos que hay muchas cosas que hay que hacer por el departamento, y que esos representantes o esos actores políticos que están no lo hacen porque les nazca ayudar a la gente, sino porque están pensando individualmente. Totalmente. ¿Tú eres la única que está en política en tu familia o de pronto dentro de tu núcleo familiar hay otras personas que lo No, practican? tengo primos políticos también desde esta línea progresista. Mi primo César Barros, uno de los fundadores de la FEPAL, junto con Ok. Herbert. Él es activista de la Colombia Humana. De hecho, coordinó campaña Petro en España porque él salió exiliado acá por unas amenazas. Y otra prima, que es de La Guajira, pues los Barros somos de La Guajira. Primería Barros, Sí. que ella fue candidata Pero tú a eres la guajira. Cámara. Mi papá nació en La Ah, ok, Guajira. ok, Y ok. mi abuelo era de Camarones. Ellos se vinieron pues, en un conflicto que hubo allá hace muchos años, como por ahí en los 50, 60. Llegaron acá al Magdalena, nos asentamos en Pescadito, y ya está toda mi familia. Pero los nietos y los hijos nacieron acá en Santa Marta. Ok. Ok. Bueno, vale. Hay algo que, digamos que podemos rebobinar. El tema universitario, obviamente, tema de comunicación social y todo lo que compete estudiar comunicación social. Digamos que yo no soy periodista, pero más o menos sé del tema. Pero sí es importante que rebobinemos un poco. El estudiar en la Universidad Sergio Arboleda, tú decías que te limitaron un poco al comienzo. Estamos hablando de que cuando tú hiciste lo del debate, tú acababas de entrar a la universidad. Porque tú tienes 2011. 2011, eran las elecciones, y si tú estabas en el 2011 en la universidad, te graduaste en el 2010, ¿no? O en el 2009. 2010. 2010, entonces tenías que 18 años, 19 años. O sea, desde hace mucho tiempo comenzó el trabajo. Entonces Es que es seas ahí vieja, donde... pero... No, no, la misma edad que yo lo saco por mí. O sea, yo estoy sacando la Tengo la cuenta edad porque de se me hizo Cristo, fácil. hombre. Ok, saqué la cuenta porque se me hizo fácil Ajá. por mi edad. O sea, yo dije como que, bueno, si yo me gradué en el 2011, ya se graduó en el 2010. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a la diferencia, yo cuando estaba en el colegio no le prestaba atención a nada de eso, ni al comienzo de la universidad. Nunca le presté atención. Yo me enteré quién era Carlos Caicedo como
cuando ya había la alcaldía de Rafa. O sea, En el para que más o menos 2015. entienda. Yo decía como que un día un amigo estaba peleando con él, que trabajaba con él en su casa, y yo me escondí. Yo no sabía quién era Caicedo. O sea, yo estaba en la oficina del diseñador de Caicedo y no sabía que era el diseñador de Caicedo. Y yo me escondí, yo, ¿quién será ese man? Y no sabía que era el alcalde. No te digo todo. Entonces, ¿qué pasa? Entras en ese proceso de periodismo, terminas tu carrera, pero, cuando digo pero, entras al caicedoismo, ¿no? En algún momento. En ese momento no. Después, En el 2022 fue que yo entré a Fuerza sí. Ciudadana. Pero siempre Ah, simpaticé, siempre me ok, ok. gustó, siempre voté. Yo voté la primera vez por Carlos Caicedo alcaldía, luego Rafa Martínez, luego voté Virna Johnson y bueno, por Ok. supuesto Jorge Agudelo. Ustedes saben que yo fui la jefe de prensa de él, pero yo no entré, como yo no vivía acá cuando ganó Carlos Caicedo gobernación y Virna Johnson, yo no estaba Claro, claro, acá. claro, sí, ya me acordé, ya me acordé. Yo vivía en el Huila. Y cuando yo vuelvo del Huila, en noviembre del 2021, yo entro a trabajar a la alcaldía, es en 2022. Pero ellos venían en proceso de campaña Petro desde Buenaventura. Entonces, yo traje un medio de comunicación allá 6 meses, nos amenazaron los chotas, un tema, un proceso que sacamos de que estaban reclutando menores de edad. Y me tocó venirme un mes para acá y cuando ya yo me iba a regresar, ya me quedé en Santa Marta, diciendo yo no quiero volver, yo quiero estar en mi casa, me hacía falta la champeta, la yuca, el bollo, saludar a la gente, ¡hola! Y allá, bueno, es diferente todo. Entonces, fue cuando entré a la alcaldía a trabajar. Sí, sí, sí. Ya estoy aquí rebobinando la información. Entonces, bueno, entraste al tema del caicedoismo y todo esto, pero ¿por qué salir del caicedoismo si lo querías tanto? No, no fue nada, ni siquiera un tema de problemas con alguien o que nos hayamos dividido por situaciones, sino que yo estaba en mis proyectos personales, me agradó la maestría, y yo no veía como posibilidades de crecimiento ahí. Y a mí no me gusta estar como estancada ni quieta, ni soy de las que me conformo con las cosas. Tengo trazado como un plan en mi vida y no es que yo crea que soy la que llevo el orden de eso, no, por supuesto es Dios, pero me gusta ir creciendo. Entonces ya sentía que ya ahí no tenía más otras cosas que hacer. Y yo tenía dentro de mis proyectos de vida hacer mi academia de baile, que es lo que me encanta, me fascina, y quería hacer el movimiento de Más Mil Mujeres Bailan. Entonces, en enero del 2024, yo me lo planeé y sabía que trabajando allí nunca lo iba a lograr. Uno, porque pues allá el trabajo es bastante extenuante, los horarios no los manejas tú. Entonces yo dije, no, yo me voy a dedicar a mi proyecto personal y empecé con eso. Y como yo siempre he sido asesora de comunicaciones, pues yo trabajé en eso. Pero no duré ni 2, 3 meses cuando Gustavo me llama nuevamente y me dice, voy para el DPS, quiero que hagas parte de mi equipo de trabajo, vente para Bogotá para el tema directivo. Y yo le dije, no, yo no me quiero ir más de Santa Marta ni del Magdalena, ya pasé por eso y no, si tú quieres que yo haga parte de tu equipo de trabajo, déjame aquí en Magdalena porque yo estoy haciendo un trabajo aquí de lo que a mí me gusta. Entonces, listo, dale, quédate allá. Y así fue, entré en gobierno nacional con DPS y empezamos a trabajar con los programas del proyecto del presidente Petro, Gustavo Bolívar. Gustavo Ok, Bolívar. ok, ok. Gustavo Bolívar Moreno. Como te comenté, desde el 2011 yo estuve en escuela de literatura con él. O sea, yo tengo años, ha sido mi amigo mucho tiempo, pero también ha sido como mi mentor. Pero en Y ese tiempo él andaba mucho aquí, ¿no? Porque yo lo vi en ese varias tiempo veces él en Santa andaba mucho Marta. acá porque él tenía una pareja sentimental que era una Ah, amiga ok, mía ok, muy ok. cercana. Sí, porque yo lo veía full. Él tenía un O sea, yo apartamento acá, decía, de hecho. ese man yo lo veía en Santa Marta Su full. novia de como de 10 años fue mi gran amiga Ah, ok. de casi toda la vida. Entonces, por eso lo conocía, pero también porque, pues, como a mí me gustaba escribir, bueno, teníamos como cosas en común y él siempre era como, Nay, ven acá, ven, como me veía inquieta, siempre me llamaba y me invitaba a sus procesos. Cuando entra a DPS, yo empecé aquí a trabajar con el tema de las asociaciones, economía popular, los programas de Dignidad Mayor, bueno, Colombia Mayor, Renta Joven, se metió todo el tema de la COP16. Entonces eso me permitió hacer muchos enlaces en el departamento, recorrer el departamento y no, yo estoy muy contenta pues por todo lo que estaba adelantando el gobierno nacional en ese momento, por las políticas del presidente. Yo siempre he sido petrista, más que caicedista, pero eso me llevó a que nos fuéramos como perfilando de pronto, dándonos a conocer en el departamento. Él decide lanzarse a la presidencia en la consulta y me pidió que coordinara acá junto con otra gran amiga que también trabaja conmigo en DPS su campaña. Entonces empezamos a organizar el tema de su campaña
y eso nos permitió capitalizar casi que en 2 años un proceso pues, que iba para presidencia. Luego él se baja de la consulta, se adhiere a la campaña de Cepeda y ya yo era candidata a la consulta en la Cámara. Ok. Totalmente. Yo te quiero preguntar algo, Nailea. ¿Qué tan difícil puede ser hoy en día, bueno, teniendo en cuenta el contexto político que hay en el Magdalena, por muy que sea gobernador o alcalde o representante o senador, o sea, cómo los nuevos, o digamos que en esta onda de las elecciones, digamos que como en este año, puedo decirlo así, cómo se enfrentan de pronto a los jóvenes que tienen el chip en la cabeza de que políticos son estos, los políticos son rateros, los políticos son no sé qué. O sea, cómo se enfrentan ustedes, que son jóvenes y hay muchos candidatos jóvenes, a eso. O sea, ¿cómo lo hacen para convencer a un joven y sacarle esa idea de la cabeza? Con ideas y con ejemplo. Yo creo que hoy los jóvenes desconocen mucho la historia de Colombia. Entonces, para Total. poder entender el contexto de lo que estamos viviendo hoy en día, hay que comprender todos estos años de violencia en los que estamos inmersos, que ha sido precisamente por la polarización y las divisiones políticas. Entonces, nuestros jóvenes de pronto no han vivido la época más oscura, de pronto no les ha pasado una situación como la que me sucedió a mí con mi papá y con toda esta lucha que llevamos durante tanto tiempo, que ha sido este gobierno quien los ha colocado sobre la mesa porque los sindicatos antes no eran tomados en cuenta, eran perseguidos. Y ellos hay que decirles con ideas exactamente qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que quieres trabajar, cómo eso va a lograr impactarlos. Entonces, si hablamos con los jóvenes de la Universidad Pública del Departamento del Magdalena, es importante decirles que Petro ha sido el presidente que más ha invertido en la Universidad del Magdalena y que hoy tenemos una facultad de ciencias cuánticas que no existía y que sin importar hoy las corrientes políticas que tenga la misma universidad, el presidente ha roto esas brechas. Incluso invirtió en Santa Marta con las diferencias políticas que tenga con el alcalde y de pronto no ha logrado articular más allá con la gobernación por la misma situación que manejan pues el tema de Fuerza Ciudadana, a pesar de que han sido aliados todo el tiempo. Pero los jóvenes hay que contarles lo que ha pasado al país, por qué se han tomado estas decisiones y porque es necesario darle continuidad a eso y qué es lo que necesita el Magdalena hoy en día. Creo que la polarización ya está mandada a recoger. Sí, total. recoger. Nos tenemos que sentar con todo el mundo porque es que cuando tú vas a un sitio nuevo, cuando tú vas a un Piñón, cuando tú vas a Zapayán, cuando tú vas a estos municipios que están abandonadísimos, que no hay saneamiento básico, que no hay ni siquiera una plaza pública digna, donde no tienen vías, donde no tienen puestos de salud, ni infraestructura de salud, ni siquiera de educación, tú ves la desidia, ves el abandono y ves lo cretino que han sido los políticos, porque es que no hay otro término para eso, que es el párroco de la iglesia, el que se dedica a atender las necesidades de la gente, porque ni siquiera los mismos alcaldes lo hacen, porque no viven allá. Entonces, hay que hacer de verdad una concientización de esos jóvenes, porque es que el privilegio no te puede a ti nublar. Yo hoy puedo estar muy bien. Y hay gente que me dice, estás ganando espectacular en tu academia, con tu proyecto, estaba cómoda, estaba sabrosa, como dicen por ahí. Y me vine a incomodar, pero me vine a incomodar no porque sea una ambición personal, es porque estamos trabajando en un proyecto colectivo y tengo a todos mis amigos de toda la vida con los que estuve en ese proyecto que te dije de literatura, con los que he hecho activismo en redes sociales, que están unos en Cali, otros en Medellín. Este colectivo se llama Iguales, la tendencia. Están en diferentes, en Bogotá, en otros lados. Están todos hoy metidos en esta película. Entonces, digo, yo me salgo y me pongo cómoda, pero mis amigos se la están luchando. Vamos para adelante. A los jóvenes hay que decirles que en verdad hay que participar en política, así sea que no seas el político, pero hombre, edúcate porque es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos de saber tomar la decisión, sin importar la inclinación que tengas, porque es que no es el partido, hay grandes personas en otros partidos. Pero ¿sabes algo? Vota por gente que de verdad le importe el pueblo. No, y al final, hoy en día, prácticamente todo es político, o sea, hay que tener... Todo es política. Hay que tenerla clara. Ya, el salario mínimo, eso es política. La pregunta que él hizo, digamos que yo la puedo responder como público, ¿no? O sea, tú le estás preguntando a ella algo que una persona que vota puede decírtelo tranquilamente desde el lado como ve las cosas de la política. Por lo menos, para las personas, para los candidatos del pacto es mucho más fácil hablar de no robo porque, ¿cómo te puedo decir? Porque el tema del progresismo o lo que implica ser el gobierno de Petro y todo lo que es ahora, que es relativamente nuevo para la gente, no viene con esa mancha negra que viene en todos los partidos tradicionales. ¿Sí me entiendes? Es decir, no es lo mismo tú lanzarte por el partido, no sé, hablemos claro, del Centro Democrático, ¿verdad? Tú te lanzas con el Centro Democrático y tienes una tacha aquí. Pero no solamente porque sea de Uribe, porque sea de derecha, no, porque es que ya viene hace mucho tiempo, no solamente Uribe, sino
cualquier político que haya entrado a robar plata, entonces ya tiene un escándalo, 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 escándalo. Entonces, la gente, por lo menos en los pueblos, cuando tú llegas, ese fue el que se robó no sé qué, o el que ha ayudado a robar, o el que yo no sé qué. O sea, ya te señalan. Entonces, ¿qué pasa? Con el tema del pacto, es relativamente un partido nuevo. Entonces, estamos hablando de que no han tenido tiempo de tacharlo todavía, como quien dice. ¿Ya? Entonces, eso también es algo. Si tú me preguntas a mí si yo me quisiera lanzar en algún momento de algo, no sé, yo prefiero lanzarme en algo nuevo. Porque si me voy a tachar con un partido que ya esté negro, Sí, claro. ya voy jodido por derecha, entonces es más difícil quedar. O te vas por firma, que es lo que O me hacen voy por hoy en firma, día. exacto. Lo que Se pasa es que es más camuflan como caro. firma, por supuesto. Pero que sean reales. Que sean reales, sí, sí, porque si no se te van quitando Ahora las bien, manchas de tigre. lo que pasa es que Nailea, dice, importante. Ahí Nailea dijo un poco de cosas así, y yo estoy cogiéndolas así. Entonces, Sí, ya me respondió como sí, tres sí, preguntas. entonces, cuando dijiste que estabas en el tema de que no podías manejar tu horario y todo eso, vámonos al tema de lo que pasó hace poco, de los señalamientos que tuvo Carlos Caicedo por acoso sexual o abuso sexual. No, que a mí eso no me da terror de nada, porque eso no es algo nuevo. O sea, ya uno que tiene muchas personas dentro del gobierno, conocidas y no sé qué, ya no sabe cómo es el tema. Y más tú que estuviste ahí dentro. Entonces, tú decías como que, bueno, yo sentía que me iba a quedar en el mismo lugar. Te faltó como meter el tema de que porque yo no hice lo que otras hicieron. No, yo no iba a decir eso. Ya, porque las cosas claras como son. Están señalando a alguien y pues para nadie es un secreto que eso no es mentira. Ya, que ahora ellos vienen y a defenderlo y todo lo que quieran. Las que lo defienden es porque están con él o estuvieron con él en algún momento. Eso no es un secreto ni nada por el estilo. Entonces, claro, ahora ya, antes lo defendían todos, pero ya uno sabe que de algún modo es real o de algún modo. Porque, bueno, yo también estuve por ahí en algún tiempo y yo me he dado cuenta que no a todas las obligaban. ¿Ya? Entonces, ajá, eso también es algo principal. Pero ¿qué pasa? ¿Tú sales de ahí por temas de conflictos o porque simplemente querías ser hoy una candidata? O, bueno, en ese momento no ibas a ser candidata porque ellos creo que no tenían planeado lanzar lista de nada en ese punto, ¿no? Bueno, yo salgo realmente, ni siquiera fue que salí, fue que quería algo diferente. Es que fueron 2 años como de campaña tras campaña, fueron muy intensos. Yo había dejado en stand-by muchos de mis proyectos personales y no veía oportunidad de crecimiento laboral, es a lo que voy. O sea, yo nunca fui, a que crean lo contrario, nunca fui parte como de ese núcleo porque yo con Carlos Caicedo nunca trabajé directamente. O sea, yo no sé si de pronto él sepa quién soy yo o no soy yo. Ok. En ese momento de pronto referenciaba porque yo trabajé con Jorge y decía, bueno, la periodista de Jorge, tú sabes cómo es, Ah, ok. pero yo con él nunca trabajé cercanamente. De Yo pronto la gente te saqué, referencia era como por las peleas de Twitter, nada más. sí, pero fue que el tema de Twitter nunca fue por defender al movimiento a capa y espada, como de pronto lo hacen algunos que defienden incluso hasta lo indefendible, sino fue por defenderme a mí. Es que en campaña cuando pasó lo de Patricia y luego la campaña de Jorge, a mí, yo era la que le presentaba todos los eventos a Patricia, yo estaba con el tema de comunicaciones Ok. de ella, y tú te recuerdas lo que pasó Sí, con sí, este sí, sí, muchacho y sí. todo, a mí me cogió un grupito, yo no sé quiénes eran, que todos los días me daban Yo me palo acuerdo, yo me acuerdo. impresionante y me faltaban el respeto, y yo, una cosa que sí no va a permitir nunca es que me falten el respeto, o sea, yo hoy estoy en estos momentos haciendo política y estoy en el partido, en el pacto histórico y estoy apalancando o visibilizando las cosas del presidente Gustavo Petro. Bien, si tú no vas con las cosas del presidente, yo te lo respeto. O sea, Claro. yo no voy a ir Sí, a total. insultarte, yo tengo amigos de todos los partidos, de toda la gente, y no me saludo con todo el mundo, porque yo soy muy formal, pero si tú me vas a faltar respeto, como me pasó en ese momento, que me decían bruta, me decían que la mujer de no sé quién, me inventaban un poco de cosas, yo sí voy a salir a responder, Ahora yo no me meto en porque esas peleas, pero yo estaba pendiente yo siempre. no voy a permitir que nadie me pisotee y sobre todo sin ninguna razón por sus odios políticos venir a Sí. insultarnos. Y las mujeres hemos sufrido, muchas sufren de violencia política por eso. Entonces la gente confundía que yo estaba era peleándolo como loca, porque igual nosotros nos pedían que compartiéramos, trináramos las tendencias. Uno lo hacía y tú lo puedes hacer. Es que tú puedes colocar en tus redes sociales lo que tú quieras, pero porque otro va a venir a insultarte. Desde el respeto, por supuesto, armamos el debate y vamos a hablar y decimos las cosas claras. Y yo para debatir soy buenísima, pero no me insultes, porque si me insultas,
pues entonces nos vamos a ir a las cosas feas. Y sobre todo gente que te encuentra, gente de la universidad donde yo estudié la Serie Arboleda, que en algún momento nos tomamos una cerveza o compartimos. En Santa Marta todo el mundo se conoce con todo el mundo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado tú y yo en lugares, en todos lados? Y que después venían y que, hola, ni que nada, o sea, descarado, o sea, me estás insultando en redes, ¿qué te pasa? Entonces, eso fue lo que a mí me pasó. Pero yo nunca tuve problemas allá con nadie, más yo tengo amigos allá. ¿Qué pasó cuando decidí lanzarme aquí por este lado del pacto? Sí empezaron muchos a perseguirme, a insultarme, a tratarme de traicionera. Eso me costó incluso el medio donde estaba trabajando, porque ahí, como todo hay tendencias, en todos partidos hay tendencias, entonces un grupito pues se empezó a meter conmigo mucho, así como hay otros que me dicen, ay, qué chévere, qué firme, lo mejor que te pasó fue ¿Pero un ir a grupo otro que lado. del medio donde trabajabas? No, del grupo de Fuerza Ciudadana me empezaron a atacar muchísimo. Okay. Entonces, pero otros al contrario, ay, qué bien, me alegra por ti, vas para adelante, aquí, como aquí no te valoramos, cosas así. Línea. Es que eso es lo que iba a hablar, o sea, no se supone que son de la misma línea, pero no están juntos porque Petro no quiere, porque ya sabe cómo es Caicedo. Ni siquiera eso, es lo que único. nunca dentro del partido o de fuerza sentí como si de pronto se viera a Petro o a Pacto Histórico como algo propio, sino que siempre fue como ellos allá, nosotros acá. Pero sí querían. Y yo, sí querían. Bueno, Fuerza no sé. sí quería estar ahí como en la piña, pues pero sí, no, yo creo no que pudo. si desde ellos hubieran querido hacer parte del Pacto Histórico, se hubieran adherido a las listas de Cámara y Senado, como ocurrió en el 2022, esa fue una crítica que hizo el presidente. No hubiera perdido Fuerza Ciudadana Senado, creo que hubiéramos tenido 3 o 4 senadores más, que eso es lo que hicieron falta para la mayoría en el Congreso. Y eso Petro también se lo reprochó mucho a Caicedo, Sí. porque se fueron solos para medirse y eso se perdió esos espacios. Y se ahogaron. Y se ahogaron, exactamente. Es una forma decente de decirlo. Sí. Se Ella lo dijo ahogaron, decentemente. exactamente. Y hoy creo que está dividido el progresismo porque estamos Pacto Histórico y estamos Fuerza Ciudadana, que hubiera sido muy bien o hubiera sido de pronto pertinente que en una coalición lográramos una mayoría en las listas. Pero hoy, pues, la realidad, ustedes ya saben cuál fue. Y mira que no es por nada, pero yo a título muy personal, sabes que a mí no me da como pena decir las cosas así. Yo a título muy personal veo la lista del pacto entrando y la de Fuerza no, en la Cámara. Bueno, yo no sé, ellos tienen estructura. Ellos tienen estructura No, y Ernesto. nosotros estamos haciendo un trabajo muy, muy orgánico. Estamos moviendo el voto petrista de la gente de a pie. Esa estructura se está moviendo hace 8 días. Y empezaron Y campaña la hace del pacto poco. comenzó a moverse desde la consulta. Bueno, nosotros sí nos movimos de la consulta. Recuerda que tuvimos una pausa luego de las atípicas. Ujú. En diciembre retomamos actividades. Nunca hemos dejado de estar por fuera de la gente porque es que todo el tiempo estamos haciendo, pues si hablamos de Fray Mojica, por ejemplo, él todo el tiempo está con la base. Y yo vengo haciendo política desde que inició el año. Y Felipe, bueno, él está también recorriendo el territorio. Entonces, estamos haciendo un trabajo, pero prácticamente es primera vez que el pacto se va a medir en unas elecciones con todas las fuerzas políticas del departamento, con la maquinaria tradicional, porque la consulta estuvimos solos y porque nosotros en el año 2022, el pacto histórico en ese momento no llevaba candidatos visibles, no hizo campaña, no tenía ni siquiera logística, no había publicidad y sacaron 33.000 votos. 33.000 votos que son de Petro, esos votos están aquí. Aquí en el Magdalena, Ok. sin mover, o sea, si sentarte a ver televisión, te entraron 33.000 votos. Eso fue lo que pasó en el 2022 con la lista del pacto histórico. Nosotros estamos mirando hoy, en esta 8 de marzo, que sé que vamos a ganar. Vamos a ganar, ¿por qué? Porque la aceptación del pueblo es muy fuerte. Cuando tú te vas para Plato, cuando tú te vas para Nueva Granada, cuando te vas para Ciénaga, sobre todo Ciénaga impresionante, Fundación Aracataca, la gente quiere votar por el pacto. Yo estaba esperando a los candidatos de Petro, es lo que dice la gente. Entonces, esperamos y confiamos de verdad que ese voto que es de corazón entra a las urnas el 8 de marzo y que no se deje llevar por la compra masiva de votos, que por supuesto va a haber el 8 de marzo porque es lo que ha pasado siempre históricamente en Magdalena, y porque donde tú vas te dicen, me están dando tanto, me están dando esto, lo otro, ¿cuánto dan ustedes? Nosotros Y no hacemos la política dicen así. que esta elección está bastante caro el voto. Bastante Porque caro. los candidatos que hay están poniendo la vara alta. Hablan de 150.000, de 200.000 pesos el Yo voto. Cuando a mí me escuché que dicen... 250. Cuando a mí me dicen eso, yo les digo, a mí eso me da dolor que lo digan, porque yo creo que el voto es lo más valioso que tenemos Yo he como escuchado ser que humano. 250.000. Imagínate tú. Pasó.
Y lo he escuchado, ojo, lo he escuchado de gente que está dentro de las campañas y dice, hey, están poniendo la vara muy alta y tal. Y yo, ¿pero cómo así? Hey, las Pero a promesas la vez están en sirve porque- 250.000 pesos. Y porque- yo como que, ¿esta vaina es en serio? ¿Qué A tan ver, caro? eso- O sea, ¿qué tan caro le va a salir la campaña a la gente? Pero es que a la vez sirve, ¿sabes por qué? Porque no lo van a pagar. Y la gente va a hacer un voto, entre comillas, a conciencia. En la Cámara. ¡Ja! Que Yo no no- lo pagan. En yo la no- Cámara lo pagan. Yo por eso no te sé estoy si lo diciendo. vayan a pagar o no lo vayan a pagar. Yo lo que sí le digo a la gente es que, hombre, creo que eso es lo más valioso que tenemos y por eso es que estamos como estamos. Totalmente. Porque El tanto tema tiempo es- han Yo tengo una amiga que estaba mercantilizado preguntando la cuánto costaba el conciencia y voto. la dignidad. No, mijo, yo a mí sí. Yo sí, con esa cosa, yo sí les digo, dejen amiga que que les den escribió la en un plata grupo. si quieren, pero No, hombre, claro. No voten vayas a a cantar conciencia la por el canción. que No la quieran. No, cantes. no la no voy la a cantes. cantar, pero que en las urnas, de verdad, esa gente hay que castigar. Y digo, ¿cómo hacen para sacar esas maletas de plata? Digo O que sea, una ¿de vez un- dónde sacan la plata? O sea, ¿de dónde, qué estás desangrando tú? Ya sea de lo público, que no creo que haya tanto dinero en lo público para tú salir de esa manera, o quién te está financiando para que tú salgas con esas bolsas de plata a comprar a la gente en elecciones. ¿Y qué vas a hacer tú cuando ganes? Tú no le vas a cumplir a la gente. Deudado. Te vas a otra vez también a enriquecer y a recuperar esa plata que invertiste, porque Totalmente. tú no vas a sacar una maleta de plata a regalarla solamente porque sí. Entonces eso es lo que la gente y lo que el debate hoy tiene que colocar sobre la mesa, porque si no, Magdalena siempre va a ser así. Y es algo que yo no le explicaba demasiado a mis compañeros que están hoy en Nariño, que están en Valle del Cauca, que están en Cauca, porque como te digo, es un colectivo nacional. Ellos no entienden por qué acá la política es así de difícil. Muchos me dicen, Nay, tú entras. Dije, ojalá Dios permita, pero yo lo veo difícil, porque si el pacto mete de pronto una curul, porque es que en Magdalena es distinto. Hoy estamos allá en Valle del Cauca, la lista del Valle, que la tumbaron, no sé si vieron de pronto tema de la noticia, se volvió a reinscribir el 8 de febrero. Allá tengo una compañera que también es la segunda más votada, mi hermana, mi amiga Nerazo, y Ana ya es congresista. Porque Antes- allá en Valle meten 3 o 4. O sea, Ok. la dinámica es totalmente distinta. Lo que pasa es que el pacto tiene una lista cerrada, ¿verdad? Tú sabes más o menos qué son las listas cerradas. Explícalo. Ajá, porque es que hay O muchas sea, yo- personas yo- que no saben eso- aún qué eso a mí son me las listas confunde un cerradas. poquito, A él, en realidad eso me en confunde la un poquito. entrevista pasada, o sea, Fabián es un poco alejado del tema político y O es sea, bueno... tan técnico, tan técnico. Es bueno que haya alguien que no le guste tanto la política por eso mismo, porque hay personas que de pronto ven la entrevista y dicen, pero ¿cómo así? Una lista cerrada es, tú votas por el partido. Exactamente. Listo. Si sacas más de 60.000 votos, que supuestamente es la cifra repartidora, ¿cierto? La cifra repartidora es, metes una curul con 60.000 votos. Pero ojo, si muchos sacan cerca de esa votación, se dispara un poquito más. Ok. Entonces estamos hablando que para meter 2 curules tienes que meter 120.000. ¿Ya? Entonces, si el pacto quiere meter 2 curules, tiene que meter 120.000 votos. 130.000 votos. Pero así como el pacto, todas las listas. ¿Y qué otra lista cerrada ahí? No. Fuerza Ciudadana y ya. Ok. No, pero no El resto necesariamente todas abiertas. cerradas. No La necesariamente, sumatoria de todo. No, pero no, exactamente. te estoy preguntando qué otra cerrada Ejemplo, el Magdalena tiene 5 curules nada más para Así la Cámara. es. Para la Cámara está. Y eso hace más difícil el proceso. Exacto. Está el liberal, está el Centro Democrático, está el Pacto, está Fuerza Ciudadana, Suma, está Suma, que es donde está el partido de la U, que está Guida. Hernando Guida. Ok. Está esta de Elizabeth Molina con Mario Sanjuanelo. demócrata. Ujú. Me Y falta hay una. otra que se llama, no sé qué, democrática, algo así. No, esa es la de Mario Sanjuanelo con Elizabeth. No, pero hay otra allí. Hay otra lista. Está el Partido Demócrata y hay otra que se llama algo con democrática. ¿Y bueno, quién no me está? acuerdo. La lista yo no la veo tampoco. Ah, o es sea- como no es un pajarito, es como una cosa de paz, no me acuerdo así. Ajá, ese que te iba a decir que yo lo he visto, pero no sé de quién es. No, jodas, yo tampoco he visto los candidatos. No vaya a ser que estemos confundiendo y, y no se va a debe ver. estar mi teléfono, Pero ahí bueno, está. entonces son 5 que entran de esas listas. Obviamente todo el mundo dice, la gente que habla de política y tal, a mí llegan y me llaman y me dicen, ¿cómo ves la vaina tú? Y yo digo, bueno, ven acá, yo sí veo al pacto. Un poco de gente no ve al pacto, pero yo digo, A mí eso me encanta mejor. yo ¿no? dije, ¿por qué no? Si ya hicieron una consulta, ya hicieron un ejercicio antes, yo sí veo al pacto. No, pero yo le dije, bueno, ven acá, vamos a sacar cuentas. Pero yo me pongo a sacar las cuentas. Supongamos, porque yo viendo cómo están las listas, solamente veo una con 2 curules. Por el tema de cómo se mueven,
qué acuerdos están haciendo, Ujú. ¿Cuál? que es la liberal. Pero ¿qué pasa? Y si no llega a haber dos curules en el liberal, se dispara la votación y la cifra repartidora se enloquece. Y entonces, ¿qué pasa con las candidaturas a la Cámara y las elecciones? A las 5 de la tarde hay un representante, pero a las 8 de la noche cambia. Verdad. Porque entonces la cifra se dispara, que no sé qué, y comienzan a sumar, y la sumatoria se acaba como a las 10 de la noche. O sea, tú no puedes celebrar hasta que se acabe todo. Porque si no te montas en un patín que te tienes que bajar. Y es ahí donde está el tema. Entonces, yo sí veo el pacto y no porque estés aquí. Yo lo he dicho varias veces y los amigos míos que hablan conmigo, yo se los digo claro. Sí, soy testigo. Yo digo, no saques al pacto porque yo sí lo veo. Por lo menos con una lo veo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque a mí los números sí me dan para que por lo menos saque, por lo menos malo, 80,000 o 70,000. Y ya con eso entra. Porque sumando todo lo que pasó en la consulta, puede pasar. ¿Qué pasa? Que ya estamos más cerca de las elecciones presidenciales. Ya estamos más cerca de todo lo que ha pasado con Petro, con Iván Cepeda. Entonces la gente ya sabe que tiene que votar. En la consulta no sabían que tenían que votar. Así El es. trabajo en una consulta es más complicado mediáticamente, porque es que no le estás diciendo a la gente, hoy son las elecciones a nivel nacional. No, hoy tienes que ir a votar solamente por la gente del pacto. Era más complicado. Y fue complicado y sacaron una votación relativamente 120.000 buena. votos, 101.000 efectivos y demás 19.000, casi 19.000 anulados. ¿Ves? Entonces son casi 100,000 votos, o sea, o más de 100,000 votos. Y tú me dices, no, que no va a entrar. De hecho, yo sí veo que entran. ¿Ves? Ahí es donde está el tema. Porque, ¿qué pasa? Entonces llega, las elecciones, entran y es sorpresa. Para mí no sería sorpresa. Para mí sería sorpresa que entrara Fuerza Ciudadana. Sinceramente hoy. Y no porque tenga algo en contra ni nada, sino porque siento que hay una debilitada Se ha debilitado, sistemática por supuesto. por todo lo que ha pasado y porque obviamente sabemos que hay muchos más acuerdos detrás de esa gobernación que se ganó, muchos más acuerdos por debajo de la mesa o sistemáticos que debilitan la votación de la lista de Fuerza Ciudadana, porque ¿quién le va a arrojar votación si los acuerdos que ellos hicieron para la gobernación tienen sus cabezas en las listas de la Cámara? No jodas. Así es. Eso es así de sencillo. Muchos que votaron por la gobernación están hoy con sus propias listas. Si hablamos, por De ejemplo, de Kelin. Mario Sanjuanelo, de Keilín, que públicamente manifestó su apoyo a Claro. Margarita, Pipe Durán, que está pues detrás de algunas listas, pues el mismo Pablo. O sea, hay muchos que votaron por Fuerza Ciudadana para la gobernación y hoy están solos. O sea, hoy se fueron para sus propios partidos, para sus propios candidatos. Que Entonces, para eso sí mí, genera una migración electoral, si yo hacemos hubiera el puesto de análisis. cabeza de lista a Pablo, pero ajá. Para ir a la segura. Por lo menos, músculo financiero iba a haber para mover la campaña. Pero obviamente no es una mala pieza Jorge Agudelo porque él ya hizo el ejercicio. Y también sería barro no Jorge, ponerlo. no, y que Jorge ya es una imagen, un actor Total. político aquí, que él ya tiene una votación, 80,000 hay una votos. reivindicación también por lo Total. que le sucedió con todo el tema de la alcaldía, y a mí me alegra mucho que él esté encabezando la lista de fuerza, y como te digo, hoy ellos tienen una estructura y son una votación diferente a la de nosotros, porque es que hoy lo que está haciendo Gustavo Petro por la gente es totalmente diferente a lo que Fuerza Ciudadana está moviendo. Sí, somos progresistas, por supuesto, pero es que el Magdalena se ha catalogado como un departamento progresista. Y cuando Total. tú vas a la gente de abajo, la gente del pueblo, al motocarro, al mototaxista, al vendedor de aguacate en la plaza de mercado, la gente siente un fervor por Gustavo Petro y lo que hoy representa el pacto histórico. Y yo lo decía el día en Tarima que estaba Iván Cepeda. El pacto histórico no es la coalición de los partidos, los militantes de izquierda, si vamos a hablar de la UP, del Polo Democrático Alternativo, del PCC, de la Colombia Humana, etcétera. No, el pacto histórico hoy son las madres comunitarias que hoy están recibiendo, que ya son parte de la planta del Estado, son los pescadores que han sido reivindicados, las víctimas del conflicto armado, son los campesinos que están recibiendo su tierra, son los jóvenes que están estudiando gratis. El pacto histórico son las mujeres hoy, las cuidadoras que también que están teniendo un protagonismo dentro del país que antes no lo tenían, los trabajadores que reciben un salario mínimo que hoy, mira todo lo que pasó con el Consejo de Estado, lo que ha pasado, pero que el trabajador hoy dice y agradece porque el presidente está pensando en la dignificación de la clase trabajadora y la clase obrera. Los adultos mayores que están recibiendo 230.000 pesos en un bono pensional que también fue demandado ante la Corte Constitucional por Paloma Valencia, porque eso tendría que haber entrado por ley en la reforma pensional para que no estuvieran pagándolo a través de Prosperidad Social y afectando, por supuesto, el presupuesto nacional. Pero eso que hoy está pasando
es creo que algo que nunca se había visto, porque la gente pensó que con Petro el país iba a ir mal, que el dólar iba a llegar a 10.000 pesos, hoy está en 3.600, porque pensaban que con lo que había pasado de Venezuela nos íbamos a ir a volver igual que ellos, o que con lo que había sucedido con Trump y la intervención que tuvo en el país vecino, nos íbamos a ir en una guerra con América, con Estados Unidos, y mira todo lo que ha sucedido, ha sido todo lo contrario. Diferencias hay, perfecto no es, nadie lo es, pero se ha sido un presidente que incluso con los acuerdos que ha hecho, que sabemos que hay muchos ministerios que no son de esta línea de gobierno, sino que hacen parte pues, de ese gran frente amplio que se creó para ganar la presidencia, ha sido coherente con lo que prometió en campaña. Con bloqueo, sí, hay muchas reformas que no se han aprobado, falta la reforma a la salud, y que no es un invento. Hoy tenemos un senador aquí que votó en contra de la reforma a la salud, que se burló en la cara de los enfermos en una cámara nacional, en un medio de comunicación, ustedes saben cuál es, ¿Cuál es? Yo no que sé es cuál es. financiado por una EPS. Un senador de aquí del Magdalena. Ah, senador. Senador de aquí del Magdalena, que fue uno de los que hundió la reforma a la ¿Quién salud. más va? Y se rió, muerto a la risa en una cámara. Y que es financiado por una EPS. Yo en una entrevista se lo dije, senador, venga acá, pero usted, sus intereses de hundir la reforma a la salud son porque le parece que está mal formulada o es porque usted está siendo financiado por una EPS o fue financiada su campaña por una EPS. H, un honorable senador. Ah, Hernando. Entonces, No, Hernando. senador. Ah, Honorio honorable. Enríquez. Honorio Enríquez. Honorable senador, No, eso sí. te digo. Entonces, eso, Honorio, yo creo Honorio, que Honorio. la gente que hoy está esperando una cita de la EPS no No, y puede votar la por gente sabe, se da cuenta también. no puede Sí, votar por claro. esa gente, que eso es así. Mira, hoy Farelo que está explicando a la gente que sí votó por la reforma laboral porque el presidente lo quemó. La reforma laboral. Sí, yo sí, trabajé en un medio de comunicación en judiciales y salía a las 10 de la noche. Me ganaba un mínimo, te estoy hablando del 2016. Me ganaba un mínimo, eso el mínimo estaba como en 700 algo. Yo trabajaba los domingos para que me pagaran el recargo, para que subiera un poquito la quincena. Y yo salía todos los días a las 10 de la noche y pregunta si algún día me pagaron recargo nocturno, porque es que el recargo nocturno empezaba después de 10. ¿Cómo que la noche empieza a las 6 de la tarde? El medio era de aquí de Santa Marta. El medio de aquí de Santa Marta. Ah, ya sé cuál es. Entonces, cuando tú vienes de eso, cuando tú has vivido y has pasado por eso, tú entiendes que de verdad hay que mejorar las condiciones porque tú así Total. no vives. Los compañeros de otros periodistas, muchos están ya señores y no tienen pensión. Y eso lo incluía la reforma pensional. El poder pensar en un bono para aquellos que han dedicado su vida al trabajo y que cuando ya pierden la capacidad laboral no los contrata nadie, los gestores culturales, los gestores deportivos que tanto le dan a la sociedad, los periodistas. Totalmente. Eso tiene que pasar. El trabajador de la economía popular que nunca cotizó pensión porque no le daba, porque viven del día a día y tú todos los días te ganas 30.000, 40.000 pesos y tienes que reinvertir para comprar, vender lo que vendes para el día de mañana. ¿Tú cómo pagas salud, pensión? Cotizan en una de estas plataformas cuánto es pagar salud y pensión. Incluso a los independientes les queda pesado y lo hacen porque tienen un contrato. Ahora estos que viven del día a día. Eso hay que pensarlo. Y el Magdalena es 70% informal. ¿Qué está pasando con la pensión de nuestra gente? ¿Por qué les duele que puedan recibir dentro de la reforma pensional al menos un bono que les permita tener un vital cuando ya estén viejitos? Eso de verdad es lo que hoy el pueblo le está doliendo. Yo estaba viendo tu camisa, Ajá. ¿cierto? Dice, el pacto es con las mujeres. Ajá. Yo también quería tocar ese tema. Yo voy a hacer te voy a hacer una pregunta, pero antes de que me respondas te voy a dar mi opinión, que yo siento que ahí hubo como no sé si cortocircuito, si fue estrategia o qué, pero ojo, a Cepeda lo sacaron de la consulta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si tú me preguntas a mí, para Cepeda es mejor estar fuera de la consulta. Obviamente, pues, mediáticamente la idea fue dar la voz de que nos sacaron ilegalmente, ¿cierto? Pero, yo no sé, yo siento a Cepeda, obviamente por las encuestas, por la puntuación, por todo esto en contra de Abelardo y él, siento que es bueno que no esté en una consulta. ¿Por qué? Porque si tú me preguntas a mí, aquí a título muy personal, o sea, eligiendo así, yo prefiero a Iván Cepeda que a Roy Barrera. Ya. O sea, a título muy personal, sinceramente. Entonces, o sea, por todo lo que compete políticamente, de que tú digas que andar en un carro con el timón izquierdo hacia la vía derecha, no sé si viste el video, no queda como que
ven acá, o sea, ¿me estás diciendo que tú eres amigo de la izquierda y la derecha y que vas a trabajar con los dos? ¿O me estás diciendo que has robado con los dos? Entonces, no Ha sé. pasado por los dos. Exacto, entonces te arrimas al que más te asombra y yo sí soy de esas personas que piensan, ojo, de pronto yo no soy de izquierda o no soy de derecha, pero sí soy de los que piensan que si tú eres de izquierda, quédate en la izquierda. Y si eres de derecha, quédate en la derecha. Pero no es que tú eres de izquierda, entonces te vienes con los de la derecha y agarras un poquito. O tú eres de derecha y te coges de la izquierda un poquito. Ey, ven acá, o sea, si me estás mostrando a mí una izquierda, párate firme y ve a muerte con ello. Pero no es que, pero es que tuvo una alianza y te estoy por aquí, y este me da voto. Y vuelves a lo mismo en la política. Entonces, por eso creo que si hay una línea por la que ir, Cepeda sería esa línea. Entonces, yo no iría a una consulta. Claro que legalmente debe irse, que no sé qué, que todo esto, pero pues al final si es el candidato del presidente, que no lo puede decir públicamente, obvio, pero si lo hace, que lo sea, sin consulta, pienso yo. Bueno, nosotros, hoy pacto histórico, nuestro candidato es Iván Cepeda. Nosotros es la persona que vemos que puede darle continuidad al proyecto del presidente, una persona coherente, transparente, honesta, sobre todo, de las personas que yo admiro mucho de esa línea, por supuesto Gustavo Petro, Alexander López Maya, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Aida Bella, todas vienen de esa formación de izquierda, que vienen de lucha. Muchos incluso ahí de ese grupo, pues algunos dejaron las armas, otros se crecieron en la formación filosófica progresista, como lo es Iván, que ha sido también defensor pues, de las víctimas a raíz de lo que sucedió con su papá. Pero esto hace que nosotros creamos en que con él hay una continuidad al proyecto y de lo que nosotros votamos en 2022. La consulta iba a permitir que nos uniéramos todos los sectores de lo que hoy conforma el gobierno nacional, que no solamente es el pacto histórico o lo que se denomina las tendencias de izquierda, sino también un centro izquierda que hace parte del proyecto. Y que no Y quede con la la votación consulta regada. se iba a permitir que se ratificara que todas las fuerzas se fueran con Iván Cepeda. Que no se repartiera la votación, como quien dice. Exactamente, para que ganáramos en primera vuelta. Aún así, las cifras han sido nos han sorprendido, por supuesto, las encuestas, de ver que Iván, aún sin consulta, está encabezando y que los números están dando un resultado que nos permitiría ganar en primera vuelta. Y creo que eso se va a ratificar el 8 de marzo, cuando veamos que, según la tendencia, el pacto podría tener hasta 28 curules al Senado y que se ganarían otras tantas más en Cámara en los diferentes departamentos. Entonces, el resultado que tengamos el 8 de marzo a las 12 de la noche, ya 9 de marzo, eso también nos va a mostrar cuál va a ser la tendencia del 31 de mayo, que va a ser la primera vuelta. Sí, claro. Nosotros, por supuesto, vamos a darla todo aquí en el Magdalena con la campaña Iván Cepeda. Lo conozco, he hablado con él, me he sentado varias veces con él y es una persona demasiado inteligente, pensante, coherente, tranquila, sensata. Creo que va a ser un gran presidente y tiene grandes ideas para para gobernar, para liderar el país. Creo que más allá de que si es un pensamiento de izquierda o no izquierda, si coincides o no, creo que el país va bien. Y eso hacer o retroceder a una derecha, ultraderecha, como de pronto lo es Abelardo, como lo ha demostrado Paloma Valencia, que no es una persona sensata, que ha ido bloqueando incluso logros como la reforma pensional, donde estaban que era pensada sobre todo para los adultos mayores más pobres. Tú dices realmente que al momento que llegáramos a retroceder, ni Dios lo permita, yo que soy cristiana, esto llevaría a que todo lo que se lograron estos 3 años se echara para atrás. Entonces esas entregas de tierra desaparecerían. El salario mínimo, que bueno, ya lo tumbaron, momentáneamente, esperamos que saquen un nuevo decreto del Ministerio de Trabajo y se pueda retomar, pero el salario mínimo iría para atrás, la reforma laboral iría para atrás y todo lo que se ha logrado Total. va para El atrás. salario mínimo lo echaron hoy para atrás, ¿no? Sí, hoy el Consejo de Estado lo suspendió de manera provisional en espera de que se emita un nuevo decreto por parte del Ministerio de Trabajo y que se subsanen ahí lo que ellos consideran que hay unas inconsistencias. Pero bueno, sabemos cómo ha funcionado siempre estas instituciones del Estado, Sí, claro. sobre todo a puertas de unas elecciones tan importantes como las del 8 de marzo. Pero siempre hemos dicho que creo que esto nos permite mostrar que realmente hay que hacer una limpieza. Bueno, ¿tú crees que, o sea, ahorita estabas hablando del tema de primera vuelta? Ojo, yo no estoy diciendo que no. Estoy diciendo que yo pienso que vamos a segunda vuelta por el poco de candidatos que hay.
Entonces va a haber mucha repartición de votos. Obviamente el tema de la consulta que decías tú, importante, de que listo, se haga una consulta para que haya un solo candidato. Esto nos da una Está tranquilidad, claro. por así decirlo. Exacto. Pero no va a pasar, ya no se puede hacer la consulta. Y aparte de eso, la derecha tiene una catapila de candidatos ahí. Entonces, el Y Uribe diciendo... como dice Cepeda, ninguno marca, ni juntos marcan el margen de error de las encuestas. Sí, o sea, hay pocos candidatos con un 1%, candidatos hasta Caicedo que tiene como un 2%, y tú dices como que... 0,3. Tú dices, ven acá, o sea, sí, uno sabe para qué se lanzan, eso está claro. O sea, no te estoy diciendo que si votarías por mí. ¿Por qué me lanzaría yo a la presidencia siendo de Santa Marta? Comenzando porque nunca han elegido un Samario de Barranquilla, Santa Marta ni Valledupar de presidente. No estamos diciendo que, porque Petro es costeño también, Sí. o sea, nacido en la costa, pero Formado en Bogotá. un costeño de verdad. Es decir, barranquillero, samario o vallenato. Hablando hasta golpeado. No va a quedar de presidente, lo sentimos mucho, pero no queda. Lastimosamente es así, porque es que el interior es el que vota. Sí, que la elección la hace la costa, está bien, pero es que hay un poco de votos arriba. No vamos a quedar de presidente. Listo, me lanzo yo a la presidencia. ¿Con qué fin? ¿Sí sabes cuál es el fin? Billete. Puntear para que uno que está arriba diga, uy, traigamos a este para ver cuánto nos cobra por venirse para acá. Total. Ya, ese es el negocio. Entonces, se lanzan 100. El tema es que con 100 ya la plata se reparte mucho, no te va a dar. Te toca bajarte. Otra cosa, llega Uribe y dice que Paloma Valencia es su candidato. Está repartiendo la votación también. Entonces, ¿qué pasa? No hay consulta, iría Cepeda. Yo digo que quedan los dos en segunda vuelta. ¿Quiénes dos? Abelardo y él, los que puntean en la gente. Nada que hacer. Yo creo que todavía está un poco Mm. pronto el poder de sacar Yo pienso así. estadísticas. O sea, es una opinión, esa ¿no? movida, ¿no? Sí, Una por opinión, supuesto. una Hay opinión. muchas hipótesis de que Sí, se sí, está sí. moviendo alrededor de esto, pero creo que el 8 de marzo se va a definir. Y Es verdad. posterior al 8 de marzo van a haber también movidas. Habrá unos que se bajen, otros que se suban, unos que decidan, harán coaliciones, harán adhesiones. Y bueno, la política es tan cambiante. Si todos ambos lo costados sabemos. son inteligentes, ojo, lo más inteligente es que se alíen los de derecha con derecha, los de izquierda con izquierda. La diferencia la va a ser lo que esté en el centro. Ya, esa es la realidad. ¿Para dónde coge Roy Barrera y para dónde coge Fajardo? Eso es lo que va a marcar quién va a ganar, pienso yo. Fajardo. Pero bueno, hemos hablado de todo. No hemos hablado de lo más importante y lo que importa es que la gente escuche los proyectos de Nailia Barros. ¿Con qué? Hay algo que me llamó la atención que ahorita estabas hablando y es el tema de las mujeres. O sea, ¿qué leyes o qué ideas tiene para trabajar en ese tema en un departamento como el Magdalena? Bueno, nosotros, nuestras propuestas no van allá más, digamos, que de ambiciones particulares o individuales. Este es un proyecto político que tiene ya un lineamiento marcado y son las reformas pensadas por el presidente y creo que son la prioridad que tenemos hoy en día, que es aprobarlas en una mayoría del Congreso que puedan permitir ir transformando los territorios porque son la base de todo. Sin embargo, por supuesto que hay muchas ideas y muchos planteamientos que tenemos de poder transformar el territorio siendo una cámara departamental. Y entre esas propuestas está primero el tema de los pescadores del departamento. Tengo un trabajo con ellos hace varios años y es necesario declarar los sujetos de derecho y de reparación en el departamento. Uno, porque los entornos donde ellos están trabajando han sido golpeados por el cambio climático y por la contaminación. Aparte que la pesca artesanal en el Magdalena es una práctica que es milenaria, lleva demasiado tiempo, pero ellos nunca han sido colocados dentro de las mesas de participación y sus derechos se han visto vulnerados porque muchas de las intervenciones de las obras que se han tenido en materia de infraestructura han afectado esos entornos de ellos y también en todo el tema del turismo, paradójico, pero mira que el tema de las empresas carboníferas del puerto y lo que ha sido la construcción de hotelería y turismo ha generado también una afectación en los entornos de nuestros pescadores. Tengo un compromiso con ellos moral de poder continuar, de poder seguir llevando ese sentir hasta el gobierno nacional y que sean colocados dentro de las mesas del debate. ¿Del debate para qué? Para reivindicarlos. Hoy no estamos hablando solamente de los pescadores del Parque Tayrona, de Taganga, del sector de Pescadito, los de la Bahía, los Cocos, Gaira, y de ahí para allá seguimos todo el litoral, Ciénaga, hablamos también de los de Sitio Nuevo, hablamos de los de Palmira, Pueblo Viejo, incluso en las aguas dulces, como lo son de pronto en Tenerife, en Plato, en el Banco y demás municipios,
donde están teniendo la misma situación. Es un sentir general de nuestros pescadores en el departamento del Magdalena. Y si queremos que la pesca artesanal continúe en el departamento, hay que hacerle una inversión. Y una inversión no solamente económica, sino una inversión también en materia de reivindicación de los derechos y es colocarlos como sujetos de reparación. Entonces, eso es una de las tareas o de los compromisos que tengo. Por supuesto que si llegamos a la Cámara, el pacto histórico, sea trabajar por los pescadores del departamento del Magdalena. La economía popular, somos un 70% informal y hoy la mayoría de los magdalenenses viven es del día a día. Entonces, se ha propuesto el impulso de una ley de protección y de impulso de los actores de la economía popular. Esto incluye mototaxistas, vendedores de tinto, aguacate, los que están en la galería del mercado. Bueno, tú sabes, lo informal, Sí, a lo sí. que le decimos vendedores ambulantes. Ellos también tienen que ser reparados, acompañados y que tengan garantías laborales para ejercer, para tener este ejercicio. Es difícil, sobre todo por el tema de la ocupación del espacio público. Eso tiene que haber una articulación también con los gobiernos municipales y distritales. En Santa Marta tuvimos unos ejemplos o unos pilotos cuando se hizo la recuperación de la carrera quinta, con el tema del mercado público, pero sabemos que también hay muchos migrantes que hoy está también teniendo ese tipo de actividades. Debe haber una regulación, eso es único con un proyecto de ley que desde lo nacional se pueda aterrizar a los territorios, porque si no vamos a estar siempre en este constante desorden. Pero aparte del desorden, como si se ve como desorden, también se debe ver como en que no todos tienen las garantías para trabajar. Y ahí es el sustento y la comida diaria de muchas familias del departamento. Y, por supuesto, las mujeres, nosotros hoy estamos en unas luchas, creo que son históricas, y que esos logros han permitido que hoy podamos votar, podamos estar en espacios de liderazgo, que podamos trabajar, pero todavía hay muchas brechas de desigualdad que hay que ir eliminando. Hay muchas propuestas frente a eso, pero a mí sí me gustaría de pronto que podamos reunir todas esas iniciativas que se han tenido a lo largo de los años y dejar plasmarlo en una sola, porque es que a veces cuando se ven vulnerados en algunos aspectos, por ejemplo, está la ley 1258 del 2008 que dice que se deben eliminar todas las expresiones de violencia en contra de la mujer, pero siguen dando esos escenarios. Sí, total. Entonces, vas a trabajar a un lugar, entonces el jefe intenta tener algún tipo de intención con las mujeres y no hay un canal donde se puedan hacer este tipo de denuncias. Pero yo creo que eso es como un diario a diario que la gente ya lo ha normalizado y no debe ser así. Pero aún así también pasa que Pero seguramente porque no hay todavía como que la... sí existen, sí existen. Supuestamente. Yo fui víctima de violencia sexual, diría yo, no más bien como acoso sexual, cuando trabajé en una empresa privada acá de Santa Marta hace años. Y el gerente me acosaba. Denuncia, denuncia. No, yo ya denuncié y adivina que no pasó nada. Me tocó ya parármele y decirle, bueno, entonces, ya a lo Nailea. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y yo cogí y lo expuse delante de todo el mundo, y yo después renuncié de allí. Pero entonces tú dices, yo porque tengo el carácter fuerte, yo creo que Sí, sí. un hombre dudaría dos veces, diré, esta vieja está loca, yo con ella no me meto. Pero cuando hay muchas que sí se cohíben y que sufren un calvario precisamente por el miedo a todo lo que pueda pasar después de eso. Entonces, hay muchas iniciativas que se tienen desde diferentes sectores, desde proyectos de ley, hay leyes que ya han sido aprobadas en contra del acoso sexual, el acoso virtual, el acoso político, o sea, pero entonces como poder reunirlas todas en un mismo sentido, además de que eso también incluye algunas deficiencias y desniveles que tenemos en materia de ejercer el trabajo. Por ejemplo, las mujeres que hoy tienen bebés y que tienen que cumplir ciertos horarios, Total. al igual que los hombres. O sea, cuando nosotras las mujeres también ejercemos labores de cuidado, esas labores de cuidado también tienen que ser tenidas en cuenta porque es que estamos haciendo un doble trabajo. Y eso ha sido una discusión que creo todavía no ha logrado alcanzar los mayores índices en el debate, pero es una realidad. ¿Cómo es posible que si tú estás haciendo un trabajo que que es no remunerado, cuando hagas el remunerado no te lo puedan tener en cuenta? Es como cuando tú haces una práctica laboral y no te la tienen en cuenta para tus años de experiencia. Entonces, hoy en el debate del tema de las mujeres, por supuesto hay muchas brechas de desigualdad y lo que queremos es poder reunirlas todas en un solo sentir, porque si seguimos haciendo estas luchas, estas peleas, estas reivindicaciones por aparte, no vamos a poder llegar a un consenso y no vamos a poder decir, por fin estamos avanzando en esto y lo otro. Sí hemos avanzado, por supuesto, pero
ha sido, digamos, desde los diferentes sectores políticos, hoy Pacto Histórico, el Partido Verde, han tenido diferentes iniciativas, Katy Jubinado ha sido una también de las que lo ha presentado, pero entonces cuando a la larga o a la hora del té, uno sabe cuáles son los resultados de esas iniciativas. Sí, total. Nosotros siempre hacemos una pregunta aquí, que se ha vuelto como costumbre ya en los candidatos de Senado y Cámara, y es si tuviera la oportunidad de que te aprobaran un proyecto de ley, o sea, te van a dar el sí, Una bandera. ¿cuál sería? Una bandera ya en estos momentos. En estos momentos, ya tengo aquí el papel para firmártelo. Pero ojo, nada de lo que has dicho ahora. Nada de lo que he dicho Sí, ahora, una cosa totalmente fuera de lo... fuera de lo común. Que sea necesario, obviamente. Oye, Pues sí, un proyecto es necesario, se supone. Inmediato. inmediato. Yo creería penas más fuertes para los violadores de niños y de niñas. O sea, una pena de Cero muerte. impunidad. No, no hablo de pena de muerte, hablo de Ok. penas más fuertes. Cero impunidad en este tipo de casos. Ok, está buena. Wow, yo diría pena de muerte, pero bueno. Tú eres un poquito más... Y también colocaría en el debate revisar la ley de violencia en contra de la mujer, porque hoy hay muchas confusiones con respecto a los casos de feminicidios. Hoy hay muchos feminicidios que no son catalogados como tal y no son condenados de esa forma. Creo que han minimizado o lo han vuelto como una exageración por parte de los colectivos feministas y de las mujeres cada vez que se habla que es un feminicidio o que fue un intento de feminicidio o que lo que está sufriendo esta mujer es por su condición de ser mujer. Entonces, el hecho de que lo coloquen como una violencia intrafamiliar o como le dicen a veces como, ¿cómo es? De pasional. Pasional, sí. Sí, delito pasional, Crimen tema así, pasional. un crimen pasional, lo minimiza dentro de lo que el contexto de que hay una ley que está bien formulada, pero que las penas son muy mínimas aún para lo que esto significa, porque cuando ocurre un feminicidio le estás quitando la madre a unos niños, le estás quitando la hija a unos padres, pero también estás afectando un entorno de mujeres que se sienten inseguras y que creen no poder estar tranquilas incluso en algo tan sencillo del ser humano como es una relación amorosa o una relación de amistad, porque también hay feminicidio de parte de relaciones de amistad o laborales. Entonces, creo que eso es lo que estaba comentándoles ahorita, porque han habido avances, pero muy minúsculos alrededor, que lo que ha hecho es que esto se permee, se dilate y que no se pueda engranar en un gran proyecto de ley o un gran avance para nosotras las mujeres en materia de la erradicación de las expresiones de violencia en contra del género femenino. Y no solamente el género femenino, también hablamos de la diversidad. La comunidad LGTBIQ+ también sufre de eso. Recordemos ese caso que pasó en Medellín, en Antioquia, un municipio de un miembro de la comunidad LGTBI, y que creen que eso es porque por otras razones, es por su condición sexual. Y en nosotras las mujeres ha pasado mucho que es por nuestra condición de ser mujer. Y creo que todas lo hemos vivido, sino que lo silencian, lo minimizan o consideran que es una burla o algo que pasa desapercibido, que se puede normalizar, y no es así, porque hasta que le toca a la hija de alguien, a la hermana de alguien o la mamá de alguien es cuando tú dices, esto sí existe y está existiendo todos los días. Nuestras pequeñas sufren de eso, pero entonces les pasó a la pequeña y se le cercenaron sus sueños. Pero cuando la que llega a los 33, 34 años, que lo ha sufrido y lo sigue sufriendo una y otra vez, cuando tú dices, esta vaina tiene que acabar. Y la única forma de que acabe es que todas las mujeres que estemos en espacios de poder y de liderazgo podamos pensar en cómo engranar un gran trabajo, un gran proyecto de ley que reúna todo eso para que sea una sola línea y que así como se juzgó en Santa Marta, también se juzgue en Cali y también se pueda permitir o se pueda prevenir en Valledupar o en Bucaramanga, etcétera, que sea algo de verdad que se pueda sentir desde lo nacional. En ese orden de ideas, o sea, yo aquí siendo como un poco, Cortante. no cortante, no, Radical. radical. Que haces así. O sea, podría hacerse un proyecto de ley que la pena mínima para los feminicidios, ya catalogados como feminicidios, fuera, ¿qué? Una cadena perpetua. A mí no me parecería mala idea. La verdad es que un feminicida, un violador de mujeres, un acosador de mujeres, yo no creo que tenga cura. O sea, Ujú. es una tendencia con la que esa persona va a vivir siempre. Sí, total. Y que la va a disimular de acuerdo, como dice uno, le mide el calibre a cada una. Hay unos que intentan medirte el calibre. Una de las mujeres que se cuenta las La que cosas y se uno deja ya la lo tiene casco. identificado.
pero con unas mujeres aumenta de acuerdo a eso que de pronto sienten. permisivos Ellos se ven sienten también. cuando... Entre más se deje. Exacto. Cuando sienten miedo o que la mujer retrocede, ahí es donde ellos más se empoderan. Yo creo que eso no tiene cura, es como el violador de los niños y de las niñas. Entonces, yo Total. sí consideraría que las penas tienen que ser de verdad considerables y a la altura de estos delitos, porque es que lo ven como que, ay, sí, es que se metió con una mujer o le hizo tal cosa a la Es mujer. que el pegón no Oye, cambia, man. el daño que hace no es solamente a la mujer, es al entorno de la mujer. Y hablamos de los hijos, y hablamos de la familia, y hablamos de lo más importante y lo más sagrado que tiene la sociedad, que es el hogar. Entonces, si nosotros somos permisivos en eso, nunca vamos a poder sanar a Colombia, porque es que la violencia que tenemos estructural en materia del conflicto armado, si la estamos viviendo también desde los hogares, es lo que debería como mantenerse como un tesoro, o desde las relaciones que debería ser como un tesoro, de ahí para allá, para ahí vámonos. Entonces, imagínate, si la mujer que es la que da la vida está herida en un país donde sus derechos no son tomados en cuenta, donde es constantemente violentada, donde no hay garantías de reparación, y que hoy violentan a las mujeres y no pasa nada, y lo tenemos como una cifra que se va contando como un número cualquiera, definitivamente hemos fracasado. Y que los hogares sean los más peligrosos para las mujeres y para los niños en Colombia, eso de verdad es una alerta y una alarma demasiado grande. Y creo que hay que trabajar para eso. Hay que trabajar para eso no porque sea feminista. Y es que hay muchas que dicen, yo no le debo nada al feminismo, si se lo debes. El que estés estudiando se lo debes. El que vote se lo debes. El que hoy puedas incluso comprarte unas toallas higiénicas, wow, qué cosa Sí. tan básica, se lo debes. El que tomes anticonceptivas para tú decidir sobre tu cuerpo, si quedar o no en embarazo, también se lo debes al feminismo, porque antes no teníamos ni derecho a eso. Sí, lo Y peor es antes que no es verdad. teníamos derecho ni siquiera a denunciar si alguien nos hacía algo, porque es que como mujeres eso no importaba. Pero todavía falta mucho. ¿Falta mucho para qué? Para que cuando yo tenga a mi hija yo me pueda sentir tranquila de que está en una sociedad que, hombre, al menos respeta sus derechos. Entonces sí, la tarea todavía falta mucho. Y bueno, para ir finalizando, el ping-pong que hacemos aquí siempre también. Ajá, dale, pues. Comienzo yo. ¿Quieres que decir una sola palabra? Una sola palabra. Ok. Pero ven acá, antes de todo, Ajá. nada de cargos. Cargos. Cargo es, ejemplo, Álvaro Uribe, presidente. No. No. ¿Sí me entiendes? Un ejemplo. Sí, porque O sea, que lo defina con palabras. Sí, defínelo con un adjetivo calificativo. Ok. Ya. Ustedes son terribles. Adjetivos calificativos, nada más. Ajá. Gustavo Petro. Uy. Pueden ser varias. Sí, sí. Inteligente, coherente, luchador, de admirar. Abelardo de la Espriella. Payaso a la política. Carlos Caicedo. Visionario. Visionario. Vicky Dávila. No quiero decir nada que sea misógino ni machista. Un accidente del periodismo que terminó haciendo mala política. Un accidente del periodismo. Yo dije un día algo similar de eso. Carlos Pinedo Cuello. Un accidente de un tribunal que hoy tiene Santa Marta hecho un caos. Tú pusiste otro en la lista. Roy Barreras. Roy Barrera. Un astuto de la política. Ok. ¿Alguien más tú? No, ya. ¿Bonus Está bien. track? ¿No hay? No, bonus track Porque nada. siempre saca alguien por debajo de la manga. No. Lo que pasa es que aquí es distinto porque ya uno sabe, digamos, cómo va el tema y qué, obviamente, qué es lo que quieren, digamos, en esta lista. Por lo menos yo sé cómo son las cosas y creo que otro nombre, pues, no sería una sorpresa. Bueno, Ilea, es importante que ante todo, ya hablando del tema del Magdalena, ya cuando la lista ya se consolide, ya sea que sea uno, sean dos, importante que las diferencias de partidos, las diferencias de colores queden como a un lado
digamos que todos los que sean congresistas, los 5 congresistas se unan y digan, "Ey, ven acá, dejemos esa vainita de los colores, esa pendejada atrás. Vamos a votar, por lo menos nosotros luchar para que lo del departamento salga adelante, mirando cómo está todo el departamento, cómo están las vías, cómo está la salud, cómo está la educación. O sea, que se pongan la mano en el corazón en general y no que peleen. recuperar un poco de años que... Es que- Hay que hacer bancada, como pasa en el Atlántico. En el Sí, Atlántico total. trabajan en bancada. Ellos se revientan políticamente en campaña y después hacen alianza y llegan juntos. Y por Claro. eso hoy tú ves un Atlántico en donde hay vías, donde Sí, hay claro. inversión, donde hay muchas cosas y creo que hay que copiar lo bueno. Hoy Sí, los man. representantes del Magdalena no trabajan en bancada y los senadores mucho menos. Los senadores ni siquiera legislan para acá, legislan para el Atlántico. Tú los ves juntos con los senadores del Atlántico. Entonces, eso es totalmente necesario. Nosotros, luego de este 8 de marzo y luego de elegir a Cepeda como presidente, vamos a empezar a trabajar en consolidar el partido en el departamento, pero vamos a empezar a pensar en las territoriales, porque también vamos a tener espacios de participación en consejo, por supuesto en asamblea. Necesitamos sacar alcaldías en los municipios y también consejos en los municipios y pensar también, por supuesto, en las localidades de Santa Marta con los edilatos. El pacto histórico apenas ha nacido. O sea, lo que pasó en 2022 hasta el año pasado, que nos creamos en esa gran coalición para hacer ya una personería jurídica como pacto histórico, porque antes eran los diferentes partidos, por aparte, por independiente, ahora estamos recién nacidos, empezar a consolidarnos, que nacimos en medio de una consulta que nos permitió organizarnos en estas listas, resultado de lo que va a pasar el 8 de marzo, pero nosotros estamos apenas organizándonos, recogiendo esas luchas de esa militancia que nosotros, la mayoría son ya adultos mayores que lucharon muchos años para ver a Petro presidente y que se la están luchando para ver ahora a Cepeda, pero también se la están luchando para ver a esta misma juventud o renovación del pacto histórico ocupando espacios de participación. Entonces, esa es una de las consignas que tenemos y también, por supuesto, trabajar con todos y con todas, porque sabemos que ha sido la división, lo que tiene el Magdalena hoy cómo está, y que es necesario poder también reivindicar los derechos de la gente, porque si bien se han cometido errores, no nos podemos quedar en esos errores. La división y la corrupción. También. Y Te lo bueno, he dicho. Nailea, entonces muchas gracias por sacar Hombre, de tu Fabi, Iván, espacio, gracias. por venir, a todos los que están acá también pendientes. Ah, bueno. Déjale tus redes sociales. ¿Qué? En pantalón de pana no lo había visto. Déjale tus redes sociales para que te sigan y para que vean también todo lo que estás haciendo en esta campaña. Claro que sí, bueno, yo soy muy activa en redes sociales, me pueden seguir como Nailea Barros en Instagram, en fanpage en Facebook, en Twitter, en TikTok, ahí a veces también bailo y hago otras cosas diferentes a la política, porque bueno, acá hacemos de todito, o me ven por ahí haciendo voluntariado en bomberos. Sí, eso también. Sí, claro. Entonces, bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí en la cápsula, también a nuestros patrocinadores, a Mr. Barbas, a Avenida Rose, a Aguardiente Amarillo, que los tenemos abandonados, nos tienen abandonados, perdón. Entonces, nos vemos en una próxima cápsula. Gracias por estar.